Bien, bueno, creo que no hay nadie más para admitir. No, vamos a empezar. Bueno, nosotros hasta acá lo que vimos fueron sobre estadística, un poco sobre la historia de la estadística. Vimos un poco de dónde proviene la palabra estadística. También estuvimos trabajando con las variables, los tipos de variables, ¿sí? Si eran cualitativas, cuantitativas. em, Dentro de las cuantitativas teníamos las que eran continuas o las que eran discretas, ¿sí? Después habíamos trabajado con las frecuencias, ¿sí? Y teníamos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Trabajamos con la tabla completa de frecuencias, ¿sí? Y también trabajamos con los gráficos, ¿sí? La semana pasada lo último que vimos fue algo de la representación de esas estadísticas, ¿no? Todo lo que volcamos o sea, ya habíamos visto la recolección de datos, ¿no? La recolección de datos con el tipo de variables, también vimos lo que era población, lo que era muestra. Eh, Esa recolección de datos lo volcamos a una tabla, después de esa tabla lo volcamos también a un gráfico, ¿sí? Entonces ahora estaríamos en la etapa número 3, ¿sí? Ya habiendo recolectado todos esos datos, ya habiéndolos volcados en una tabla de gráficos, ahora, bueno, vamos a analizar esos datos, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirven esos datos? Entonces, para eso tenemos las medidas de tendencia centrales, ¿sí? Que es un poco del análisis, ¿sí? Es la introducción del análisis de todos esos datos. Las medidas de tendencia central son valores que representan el centro, el punto típico de un conjunto de datos. Se utiliza para describir la distribución de datos y proporcionar una idea general de la información. Definición de mediana, moda y media, que es lo primero que vamos a ver y lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Después tenemos varianza, esperanza, desviación, pero por ahora vamos a empezar con mediana, moda y media, ¿sí? Dice, la mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Y la media es el promedio de todos los valores en un conjunto de datos. El cálculo de la mediana. Dice, para calcular la mediana, primero se ordenan los tipos de conjuntos de menor a mayor. Si el número de datos es impar, la mediana va a ser el dato que quede justo en el medio, ¿sí? Pero si es par, no tenemos un dato que esté en el medio, o sea, que esté centralizado. Entonces, va a ser el promedio de los dos que me queden centralizados. Bien, dice, paso 1, organizo los datos, que era esto de ordenar, ¿sí? Identifico el valor central. Recuerden que puede tener uno o dos valores, como dice en el paso 3. Si hay dos valores centrales, calculo el promedio, ¿sí? Esos serían los pasos a seguir para calcular una mediana. Cálculo de la moda. La moda lo que me dice es el valor que más frecuencia tiene o el valor que más se repite. Por ejemplo, acá tenemos un valor del 1 al 4. Tenemos variables del 1 al 4. 1, su frecuencia es 2. Para 2, su frecuencia es 3. Para 3, su frecuencia es 1. Y para 4, su frecuencia es 3. ¿Sí? Entonces, acá dice que una moda es el que tiene mayor frecuencia. Bueno, acá no tengo una sola. Fíjense que 2 y 4 son los que mayor frecuencia tienen, ¿no? Porque tienen frecuencia 3. Bueno, en este caso tiene dos modas. Puede haber más de una moda si varios valores se repiten con el mismo número de veces, ¿sí? Y por último, la media, el cálculo de media. Dice, la media se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos, luego dividiéndolos por la suma total del número de valores. Es el valor promedio del conjunto de datos. Bueno, paso 1, sumo todos los valores y el paso 2, divido esa suma por el valor, por el número del valor, ¿sí? De valores que yo tengo. Ahí. Bien, bueno, antes de seguir avanzando. Hasta acá, cálculo de media, mediana y moda. ¿Alguna duda?
Profesor, ¿podría repetirlo? Estoy conectado a los datos y se me corta. ¿Cómo? Perdón, otra vez. Buenas tardes. ¿Podría repetirlo de nuevo? Que estoy conectado con los datos móviles del celular. Se Sí, acaba de cortar todo el servicio en casa y se me corta lo que usted dijo. dale, vamos a ver otra vez y después vemos unos ejemplos, si les parece. Acá dice, definición de mediana, moda y media, ¿sí? La mediana es el valor central de un conjunto de datos. O sea, yo los tengo que ordenar y me fijo cuál es el que está en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo ordeno del 1 al 5, ¿cuál sería el que está en el medio? El 3, exactamente, ¿sí? Ahora, si yo tengo un valor, un número de datos par, por ejemplo, el 1 al 6, ya no va a ser solo el 3, sino que va a ser el 3 y el 4 los que están en el centro, ¿no? Bueno, ahí tengo que hacer un promedio entre el 3 y el 4, ¿sí? Bien, después, la moda. La moda es el que mayor frecuencia tiene, o sea, el que más veces se repite. El valor o la variable que más se repite o que más frecuencia tiene. Y la media es un promedio, o sea, tengo que sumar todos esos datos y dividirlos, o sea, sumar todas las frecuencias y dividirlo por la cantidad total de datos que yo tengo. ¿Sí? El promedio es algo que por lo general siempre se hace, ¿no? Siempre se hace un promedio de algo. Moda es bastante intuitivo porque lo único que hago es fijarme cuál es el mayor valor de frecuencia que tiene frecuencia y la mediana es el valor central. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Em, no está, ahí no ven, ¿no? No, profe. A ver. Profe, hay una compañera que quiere ingresar. No tengo nadie, ¿eh? Ah, bueno. Esperen que voy a ver cómo hago. Ah, no, no me da la opción. Bueno, comparto toda la pantalla. Ahí ustedes ven que yo no tengo nadie acá para ingresar. Hice en la reunión y no me da nadie para admitir. Bien, bueno, a ver ahora sí, ¿no? ¿En el PDF? Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. Vamos a agrandarlo un poquito a ver si... A ver, ahí sí me aparece alguien. Bien, bueno, lo que hablamos recién, ¿sí? La media. La media era a sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad total. Bueno, vamos a primero leer acá el ejemplo que tengo, ¿sí? Así después lo entendemos. Bien, dice, los expertos en baloncesto quieren hacer estudios comparativos sobre la estatura de los jugadores que componen los equipos de primera división. Las estaturas de los jugadores de los equipos A y B se resumen en los siguientes gráficos, ¿sí? Bueno, tenemos el equipo A, que es este de acá, y el equipo B, ¿sí? Acá abajo. Esto tiene una muestra, o sea, un volcado de datos a directamente un gráfico. Fíjense que no tiene tabla ni nada, sino que está directamente en un gráfico. Entonces, de ese gráfico nosotros tenemos que sacar información, ¿sí? Bien, fíjense que entre 1,80 y 1,85, ¿sí? Tengo dos personas nomás, o sea que su frecuencia es 2. ¿Quiénes son? Bueno, el que mide 1,83 y el que mide 1,84, ¿sí? Esto está en intervalos, que también lo vimos la semana pasada, cómo hacer una agrupación de datos en intervalos. Y recuerden que lo que era la medida de cada intervalo tenía que ser igual, ¿sí?
por ejemplo, de 180 a 185, de 185 a 190, tiene 5 de distancia en cada uno, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, en 185 y 190, su frecuencia sería 4, ¿sí? Entre 190 y 195, su frecuencia es 1. Uno solo mide entre 190 y 195, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ese es el equipo A. Y el equipo B, tenemos de 185 a 190 hay 2 jugadores, de 190 a 195 hay 4 jugadores, de 195 a 200 hay 3 jugadores, ¿sí? ¿Se entienden estos datos? ¿Podría por favor, profe? ¿Cómo? Sí, ¿podría repetir, por favor, profe? Bien. El gráfico, el equipo A tiene un gráfico que es este, que es como verdecito, celeste, ¿sí? Acá se fueron volcando la cantidad de personas que miden entre 180 y 2 metros 10, ¿sí? O sea, 210 centímetros. Está en centímetros esto. Entonces, entre 180 centímetros y 185 centímetros tengo 2 jugadores. Entre 185 y 190 tengo 4 jugadores. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, esta es la frecuencia, ¿sí? Esta es la cantidad de personas que miden entre 185 y 190. Entre 190 y 195 tengo una sola persona. Entre 195 y 200 tengo 2 personas. Entre 200 y 205 tengo 3. Y entre 205 y 210 tengo 2 personas. ¿Sí? Y el otro equipo, el equipo B, lo mismo, ¿sí? Está volcado en un gráfico donde tengo de 185 a 190 2 personas, entre 190 y 195 tengo 4 jugadores, ¿sí? Y así se fue volcando todos los datos de las alturas de 2 equipos, el equipo A y el equipo B, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se entiende, profe. ¿Cómo? Se entiende, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bien, la idea es esa, ¿no? Que nosotros podamos ver un gráfico o una tabla de frecuencias y que podamos entender de qué está hablando, ¿sí? Y, bueno, las frecuencias, la medida, si está agrupado en intervalos o no. En este caso está agrupado en intervalos. Bien, bueno, vamos a sacar entonces la media, ¿sí? ¿Cómo saco la media? Bueno, tengo que sumar todos los valores y después dividirlo por la cantidad total. Fíjense que acá están agrupados en intervalos que dijimos recién, ¿no? Que va de 5 en 5. Pero tengo que este mide 183, después uno 184, otro 187, otro 188, hay dos de 189, ¿sí? Entonces, los datos que se fueron registrando son estos de acá abajo. Después se agruparon en intervalos. Bueno, para hacer la media, lo que tengo que hacer es sumar todos esos datos. Fíjense que se sumó 183 más 184 más 187 más 188 más 189 más 189 más 193 más 196 más 199 y así se fueron sumando todos los datos estos que están acá abajo. ¿Sí? Eso da un total de 2730 y lo divide por 14. ¿Por qué lo divide por 14? Sí, profesor. Son 14 los números. Sí, jugadores. Bien. Son 14 jugadores. Exactamente, son 14 jugadores en total, ¿no? Entonces lo dividimos por 14. Y me da un promedio de 195 centímetros. O sea, en promedio, esos jugadores miden 195. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí. Bien. Dice que si yo hago los mismos cálculos para el equipo B, me da que el promedio es 197. Entonces, en este caso, ¿para qué me serviría? Si yo quiero calcular los promedios y compararlos, bueno, yo sé que el equipo B en altura les estaría ganando, ¿no? Porque si yo hago la media del equipo B, me da más altura, me da 197 centímetros, ¿sí? Entonces, ya acá le estaría ganando. Bueno, acá fíjense que dice con estos valores resulta muy fácil la comparación. Los jugadores del B son
por término medio más alto que los del equipo A. Bien. Ahora, bueno, ¿cómo se hace esto? Cada vez que vean esto, significa la media, ¿sí? Que es como una X y una rayita arriba. Esto es la sumatoria de todas las variables que yo tengo, que en este caso son las alturas, dividido n. N es la cantidad, fíjense, o sea, los valores que yo tengo, ¿no? Y tengo como, en este caso, como valor 14, porque eran 14 jugadores. Entonces, dice, para abreviar, cada vez que vean este simbolito va a ser de media. Es igual a, este simbolito era de sumatoria, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan la semana pasada con las frecuencias? Sí, Esto significa, bien, la sumatoria de las frecuencias de subíndice. Bueno, ahí lo vamos a ir cambiando por 1, por 2, por 3, o sea, el que está en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, bueno, es la sumatoria de todas las variables dividido la cantidad total de valores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, es la sumatoria de todas las variables dividida la cantidad de valores. Exactamente, la cantidad total de valores. Exacto. Ahora dice, cálculo de la media en distribuciones con datos agrupados, ¿sí? Recién lo hicimos con datos sueltos, o sea, miramos los que están acá abajo, ¿no? Ahora, si yo lo quiero hacer con datos agrupados, ¿sí? ¿Qué se usa? ¿La marca de clase, profe? Exacto, o sea, lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de veces que aparece, ¿no? Esa frecuencia. Por ejemplo, acá dice, estas son las notas de un examen. Como ves, 3 alumnos han sacado 1, 2 alumnos un 2 y así. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos trabajado con algo de las notas? Que lo llevamos a una tabla de frecuencia. Bien, perfecto. Bueno, entonces, yo sé que que uno, ¿sí? Un 1 se sacaron 3 alumnos, un 2 se sacaron 2 alumnos, un 3 se sacaron 2 alumnos, ¿sí? Que 3 alumnos se sacaron un 4, y así, 8 alumnos se sacaron un 5. Entonces dice, ¿cómo calcularíamos la media? Bueno, yo sé que tengo 3 unos. ¿Por qué? Porque el 1 tiene como frecuencia 3. Acá yo tenía todos los datos agrupados directamente, pero si yo los tengo que llevar a una tabla, ¿sí? Me va a quedar algo así. Entonces yo sé que el 1 se repite 3 veces, porque 3 personas se sacaron un 1. Entonces sería 1 más 1 más 1, lo tengo que sumar 3 veces. El 2 lo tengo que sumar 2 veces. El 3 también lo tengo que sumar 2 veces, porque aparece 2 veces. El 4 se repite 3 veces, entonces lo tengo que sumar 4 veces. ¿Sí? Sí, sí. Y acá tengo que ir sumando las frecuencias, ¿no? Entonces, resumido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Bueno, multiplicando, yo puedo hacer, o sea, algo más resumido, multiplicando la variable por la frecuencia, ¿no? La variable por la frecuencia, en este caso, dijimos que 3 personas sacaron un 1, entonces me daría como en total 3. 2 personas sacaron un 2, entonces en total es un 4. 2 personas sacaron 3, entonces en total son 6. 3 personas sacaron 4, hago 3 por 4, 12, 5 por 8, 40, y así voy sumando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La frecuencia, entonces, si yo sumo todo esto, bien, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, que prenda el micrófono, porque no puedo leer el chat mientras estoy compartiendo, porque veo que suena el chat, pero no lo puedo ver. ¿Sí? Profesora, Por si hay alguna pregunta. Sí. profe, ¿qué pregunta si podía repetir lo que dijo, por favor? Bien, estoy multiplicando la variable por la frecuencia. Hago 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 5 por 8, 40. ¿Sí? Y después hago la sumatoria de todas las frecuencias. ¿Qué me daba la sumatoria de todas las frecuencias? ¿Se acuerdan? O en este caso, ¿qué sería la sumatoria?
la cantidad de veces que se repiten las notas. Esto es la cantidad de veces que Frecuencia acumulada. Pero la frecuencia, claro, pero esto, ¿qué sería ese 40? ¿Qué dato me da? Las variables, la cantidad de variables. El total de alumnos. El total de alumnos, exactamente. ¿Porcentaje? No, este es el total de alumnos que hay. O sea, el total de personas, ¿sí? Que yo fui anotando las notas. Las notas, o sea, las variables son del 1 al 10, ¿sí? Del 1 al 10 yo tengo las variables. Estas son las frecuencias. Si yo sumo todas las frecuencias, me tiene que dar el número total de, en este caso, de alumnos. En el caso anterior era el número total de jugadores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá siempre me tiene que dar el número total de valores que yo tengo, ¿sí? Y cuando yo sumo todo esto, ¿sí? Que era la frecuencia multiplicada por la variable, en este caso me da 240, ¿sí? Esta es la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la variable, que nos dio 240. Ahora, ¿cómo hago yo para hallar el promedio de esto? Lo dividís por 40. Exactamente. A 240 lo tengo que dividir por 40, porque era el total, o sea, la cantidad total de alumnos, ¿no? Esta es la cantidad total si yo sumo todas las notas, ¿no? Todos los números de las notas. Bueno, tengo 3 unos, tengo 2 dos, tengo 2 tres, tengo 3 cuatros. Entonces yo voy sumando todo eso, me dio 240. En total se sacaron un 240 entre todos, ¿sí? Ahora, si yo lo divido por la cantidad de alumnos, que eran 40, me da como promedio 6. ¿Sí? O sea, la media en este caso sería 6. ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí, claro. bien. Bueno, ahora, la moda. La moda era el que mayor frecuencia tenía, o sea, el que mayor se repetía. ¿Cuál es acá el que mayor frecuencia tiene? La nota 5. Exactamente. El 5, el 8 ahí. El 5, ¿no? O sea, la moda en este caso sería el 5. ¿Por qué? Porque se repite 8 veces y es el de mayor frecuencia. Si supongamos que el 7 también tiene un 8, bueno, entonces tiene dos modas, el 5 y el 7. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien. Lo repite de nuevo, por favor, profesora. Sí. La moda es el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Si yo miro acá en la tabla, las frecuencias, el mayor es el número 8. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la moda, es 5. ¿Por qué 5? Porque es el que mayor frecuencia tiene. ¿Sí? Ok. Bien, perfecto. Ahora, la mediana. La mediana era el valor central. O sea, yo los agrupo, ¿sí? Y después los ordeno del 1 al 10 en este caso, ¿no? Lo agrupé del 1 al 10. Ahora, ¿cuál es? No tiene un valor central porque tiene 10 datos, o sea, es un valor par. No tiene un solo valor que sea el valor central. Entonces, ¿cuáles serían los dos valores centrales? 5 y 6. Exactamente, 5 y 6. 7 sería la mediana. ¿Ahí alguien entendió lo que dijo? Suma 8, 6, 14. Se suma 8, 6, 14. Se divide 2. Quedaría 7. Exactamente, porque cuando tengo un número par, ¿sí? De variables, ¿sí? Tengo que mirar los dos centrales y hacer un promedio entre esos dos centrales. Y en este caso tengo el 8 y el 6, bien como decía el compañero, y 8 más 6 me da 14, lo divido por 2, pues como tengo dos valores lo divido por 2 y me da 7, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Yo después voy a mandar este archivo y ojo que acá dice, en esta distribución la mediana es 6. Ojo que acá tiene un error, ¿sí? Que lo acabamos de ver recién. Es 7. ¿Sí? Entonces el resultado se cruza, profe. La media termina siendo el resultado de la nota y en este caso el resultado de la frecuencia en la mediana. Exactamente. La media es 6, ¿no? Que es lo que habíamos sacado hoy. Y la mediana, como dijo hoy el compañero, es 7, porque hago 8 más 6 dividido 2 es 7.
¿Sí? ¿Podría repetir de nuevo de qué? ¿Cómo era contar? ¿Cómo? ¿Podría repetir de nuevo lo que estaba intentando encontrar acá? ¿Encontrar qué? ¿Podría repetir de nuevo lo que estaba haciendo? No entendí muy bien, me perdí un poco. Bien, miramos todos los valores del 1 al 10, ¿sí? Y los dos centrales son el 5 y el 6, ¿sí? Entre esos dos centrales, cuando el número de variables es par, ¿sí? Me tengo que fijar en los dos centrales, que en este caso es 5 y 6. Bueno, tengo que hacer un promedio entre 8 y 6. ¿Cómo hago un promedio? Los sumo y los divido por 2, porque son dos datos. 6 más 8 me da 14, dividido 2 es 7. Entonces, en este caso, la mediana es 7. La mediana es el valor central. ¿La mediana? Sí, la mediana es el valor central. ¿Sí? O sea, la mediana es sobre el valor, es sobre las notas y la media sobre la frecuencia. La respuesta a eso hoy. Los dos son sobre la frecuencia. Los dos son sobre la frecuencia. Siempre tengo que estar mirando la frecuencia. Fíjate que en la moda, Claro, por pero en ejemplo, ¿no? eh, En la moda yo miro la frecuencia. ¿Cuál es el de mayor frecuencia? Bueno, el 8, entonces la moda es 5. claro, sí, perdón, dije mediana, pero moda. O sea, en la moda miro la nota, o sea, encuentro la frecuencia, la de mayor frecuencia, y contesto, pero sobre el valor, no Claro, sobre la frecuencia. exactamente, sí. La media sí, sobre la frecuencia. Ahí entendí lo que me decías. Sí, exactamente. Sí, sobre la frecuencia. Sí, Profesora, en palabras más técnicas sería, para la moda, mirás la frecuencia de mayor valor y la variable que tiene la frecuencia de mayor valor sería la moda. sería la moda. Exactamente. Exacto. En la mediana y en la media se utiliza, digamos, en base a la frecuencia. Exacto. Exactamente. Perfecto. Bien, bueno. Y bueno, la media, recuerdan que era el promedio, ¿no? Era la suma de todo dividido el valor total de datos, ¿sí? Ese que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Más o menos. Sí, profe. Bien, bueno. Sí, profe. Tenemos entonces hasta ahora esos tres valores, moda, mediana y media. Moda es el de mayor frecuencia, mediana el del valor central, si hay dos, hago el promedio entre esos dos. Y la media era la sumatoria de todo dividido el valor total de datos, ¿sí? Bien, bueno, continuamos. Dice, cálculo de la media en distribuciones con datos agrupados en intervalos, porque recién los teníamos agrupados, pero fíjense que no teníamos intervalos, teníamos de a uno, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer en intervalos. ¿Cómo sería esto? Dice, ¿cómo calcularíamos la media de estaturas del equipo A? Fíjense que ahora vuelvo al anterior. En el equipo A, por ejemplo, ¿no? Entre 180 y 185 teníamos 2 jugadores, o sea, la frecuencia era 2. Bueno, todo eso se volcó en una tabla. Entre 185 y 190 se vuelca en una tabla de frecuencias y la frecuencia sería 4, ¿sí? Entonces, de acá hacemos una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias sería esta que tengo acá abajo. Entre 180 y 185 tengo 2, ¿sí? La frecuencia es 2. Entre 185 y 190 tengo 4. Entre 190 y 195 tengo 1. Y así, ¿sí? Agrupamos todos esos datos del gráfico en una tabla de frecuencias, ¿sí? Acá solamente sacamos qué tipo de frecuencia. Relativa. Bien, relativa, ¿sí? Bien. No, relativa no, perdón, absoluta. La relativa, ¿se acuerdan que era la absoluta dividido el total? Sí, perdón, ¿Sí? la primera. Y es la que absoluta, saca, digamos. exacto. Absoluta. Bien. Bueno, dice, esta tabla significa que hay 2 jugadores entre 180 y 185 centímetros, 4 jugadores entre 185 y 190, bueno, y así, todos, o sea, dice, sin especificar la estatura exacta,
¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo se hace esto, porque este se hace totalmente distinto, porque yo ahora tengo un rango, ¿no? Bien, esos intervalos yo tengo que ver cómo se hace. En estos casos, lo más razonable es asignarle a todos el valor central del intervalo que están. O sea, tengo que buscar la mitad del intervalo, ¿sí? Y eso después multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, fíjense que dice, a los que están entre 180 y 185 se le asigna el valor 182,5. O sea, ¿qué hago? 180 más 185, que es lo que tengo acá, valor central de un intervalo. Entonces hago 180 más 185 dividido 2 me da 182,5. ¿Sí? Eso se llama marca de clase, que es lo que me decía hoy el compañero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende esto? ¿Podría pedir algo, por favor? Bien. Ahora los tengo agrupados en intervalos, ¿sí? De cada intervalo yo tengo que calcular la mitad. ¿Cómo calculo la mitad? Bueno, hago el extremo inferior más el extremo superior y lo divido por 2. En todos los casos es lo mismo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, ahora, esa tabla de frecuencias que teníamos al principio, ¿sí? Que recuerdan que teníamos 14 jugadores en total, ¿sí? ¿Lo recuerdan del equipo A que habíamos hecho en la media? Sí. Bien, bueno, ahora de todos esos yo tengo que buscar el valor central de cada intervalo. Entonces, busco el valor central de el primer intervalo, que era 182,5, busco el valor central del segundo intervalo, que es 187,5, ¿sí? El valor central de, o sea, la marca de clase del tercer intervalo, que es 190, 195, ¿sí? Y así voy anotando acá en mi nueva variable, o sea, en mi variable voy a anotar la mitad de cada intervalo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer después? Por la frecuencia, ¿no? Claro, y después multiplico por la frecuencia. Entonces hago la sumatoria, ¿sí? Hago la frecuencia que es 2, por 185,5. Me da 365. 4 por 187,5 me da 750. 1 por 192,5 me da 192,5. 2 por 197,5 me da 395. Y así voy armando esta tabla, ¿sí? Que hago la frecuencia por la marca de clase. Que la marca de clase era la mitad del intervalo. ¿Sí? Bien. Una vez que sumo todo eso, ¿sí? Que multiplico todo eso, lo sumo, hago la sumatoria. Y bueno, esa sumatoria la voy a tener que dividir por la cantidad total de valor. ¿Sí? Hago esta sumatoria, dividido 14, la sumatoria de la frecuencia por la variable, dividido la sumatoria de las frecuencias totales, que me da la cantidad total de jugadores en este caso, que eran del equipo A. Entonces hago 2725 dividido 14, ¿sí? Y me da 194,64. ¿Sí? Bien. Este simbolito, fíjense que es distinto al igual. El igual es este, y este es como un simbolito que tiene como arriba, como si fuera una, no sé, una ondita, ¿sí? Ese significa que es aproximado, o sea, que no es el valor exacto, sino que es aproximado. ¿Por qué? Porque hace un redondeo, es un número decimal, y debe ser un número decimal infinito, entonces lo que hace es un redondeo, ¿sí? Debe ser un irracional. Si alguien quería comentar algo. ¿Alguien quería comentar algo? No, no. ¿Cómo dijo que era ese símbolo? ¿Qué significaba? El símbolo significa aproximado, que es aproximadamente 194,64. No es el valor exacto, porque debe ser un valor irracional, ¿sí? No podemos poner el valor exacto, pero sí lo podemos poner aproximado, ¿sí? Redondeamos para saber qué número es aproximadamente. Bien. Sería como la virgulilia o la viñeta de la ñ. Claro, exactamente. Es como eso, la viñeta de la N, exactamente. Ese es el simbolito. Ok. Bien.
Bueno, después dice, observa que el valor obtenido 194,64 no coincide con el valor que obtuvimos al principio. ¿Se acuerdan que habíamos sacado la media tomándolos uno por uno, ¿no? O sea, sumándolos uno por uno y dividiéndolo por 14 en total, que era el de acá, esperen que se los voy a mostrar. 195 era. Exactamente, el de acá. ¿Se acuerdan que, acá, hicimos uno por uno, o sea, acá se sumó uno por uno y se dividió por 14 y nos había dado 195, la media, ¿no? Entonces, si yo lo hago uno por uno, me da 195. Ahora, si yo lo hago por intervalos, ¿sí? ¿Qué es esto? Acá lo que estoy haciendo siempre es resumiendo, ¿no? La información y no me da lo mismo, pero se acerca mucho. O sea, si yo lo hago por intervalos o si lo hago de a uno, fíjense que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero se aproxima bastante, o sea, es una buena aproximación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo o sea, una cantidad de datos muy grande y lo agrupo, ¿sí? En intervalos, no me va a dar exacto, pero me va a dar una aproximación muy buena, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea que es una aproximación del resultado final. Claro, o sea, es una aproximación, ¿no? O sea, no es el resultado exacto, que es el que nos había dado al principio, que era 195, como dice acá, pero sí es un número que se aproxima mucho y que es muy bueno, o sea, esa aproximación, ¿no? O sea, capaz que en una colección de datos mucho mayor, ¿sí? Si yo lo agrupo en intervalos para poder resumir toda esa información y saco la media, y bueno, no me va a dar el valor exacto de la media, pero se va a aproximar mucho. ¿Sí? Entonces, sirve hacerlo también así por intervalos, no es que no sirve nada. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende esto? Sí, profesora, de todas formas, si las muestras son muy grandes, por eso se utilizan los intervalos, si no tendrían que Exactamente, por eso. planillas y planillas y Exactamente. Exacto, es lo que yo les decía recién. O sea, no es el que nos va a dar algo exacto, ¿sí? Pero sí nos va a dar una aproximación muy buena, ¿no? Por eso aclaramos en la primera clase que la estadística no es una ciencia exacta. Exactamente, no es una ciencia matemática. exacta. Sí, no es una ciencia exacta. Bien. Bueno, acá dice las temperaturas tomadas en dos ciudades A y B los días 15 de cada mes de un determinado año a las 12 de la mañana, bueno, dice nosotros somos de mediodía, son en grados centígrados esos, ¿no? Bueno, tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Y las temperaturas tomadas, fíjense que obviamente no es de este país, porque en enero hace -2 grados, que acá es imposible que haga -2 grados en enero, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la media, ¿sí? La temperatura media de cada una de las ciudades, la ciudad A y la ciudad B. ¿Sí? Lo van a hacer ahora ustedes y después lo vemos entre todos. Calcular la temperatura media de la ciudad A y la ciudad B. ¿Quieren que lo agrande un poquito más? Así lo pueden ver. Déjenme agrandarlo un poquito más. Se los dejo ahí. Bien, entonces de la ciudad A les dio 17,3, ¿no? Y de la ciudad B, 17,17. 17, 17,17. bien, bueno. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que dice. Acá me da el promedio de las dos, ¿sí? Dice, bueno, el promedio de la media de la ciudad A es 17,3 aproximadamente y de la B es 17,2 aproximadamente, ¿no? Hace un redondeo. Bien, dice, las dos medias son muy parecidas, sin embargo, en la ciudad A las temperaturas son moderadas a lo largo de todo el año, ¿sí? ¿Qué significa que sean moderadas durante todo el año?
Son parejas. Exactamente, se mantiene siempre más o menos en la misma temperatura, ¿no? Ahora, fíjense que en la B dice, son considerablemente más extremas. Y fíjense que en la A, ¿sí? Son bastante parecidas entre un mes y otro. En cambio, en la B, fíjense, por ejemplo, en enero hace -2 grados. Y en junio y en julio hace mucho calor, ¿no? Hace 29 y 37 grados. En agosto también hace mucho calor. La amplitud térmica es mucho más marcada. Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, mucha más diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, que la media, ¿sí? En algunos casos hay informaciones que no me servirían, por ejemplo, ¿no? Porque si yo tomo la temperatura promedio de la ciudad A y de la ciudad B, me da más o menos lo mismo. Y en realidad no tienen más o menos la misma temperatura, porque uno se mantiene bastante estable y en el otro son bastante extremas, dependiendo si están en invierno o en verano, ¿sí? Entonces, en este caso, la media no me serviría tanto, ¿no? Como promedio. En cambio, No representa la muestra. exactamente. En cambio, en la anterior, ¿qué pasaba? En la anterior sí me ayudaba la media porque yo podía comparar las alturas de los jugadores. Entonces, en el equipo A y en el equipo B, a ver quién ganaba en alturas, ¿no? En ese caso, sí a mí me representaba algo significativo la media. En cambio, en este caso, no. Entonces, siempre depende del problema, es si a mí me va a representar algo significativo o no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, bueno, Sí. la idea ahora es que trabajen un poco ustedes, ¿sí? Yo les voy a dejar ahora este material. Este material tiene una hoja al final de todo, donde tiene ejercicios para calcular las medias, y después tiene lo que es la desviación típica, que lo van a leer y lo vamos a charlar la semana que viene, ¿sí? En otra clase, porque esa ya tiene unas cuestiones un poquitito más rebuscadas, ¿sí? Pero para que sepan, yo les voy a compartir este material y vamos a ver la desviación típica, ¿sí? La varianza, cómo se calculan, y ya ahí terminaríamos con las medidas de tendencia central, ¿sí? Después ya seguimos avanzando, pero con otras cuestiones. Entonces, yo ahora les voy a subir este material y les voy a subir ejercicios para que ustedes puedan practicar lo que es la media, moda y mediana, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. ¿No? Sí. ¿Usted va a subir la prueba de ejercicios? Voy a subir esto, ¿sí? Ahí les voy a mostrar los ejercicios, así ustedes ven, esperen, los ejercicios que yo quiero que hagan ahora, ¿no? Como para practicar estos ejercicios. Bueno, acá dice, Profesora, sí, perdón, ¿no? O sea, hay algo que no me cerró bien. O sea, cuando hay, digamos, se repite la variable con mayor frecuencia, se repiten 2 veces. O sea que tendría 2 modas. exactamente, 2 modas. Puede haber Ok, 2 o entonces más entendí modas, bien. ¿no? Entendí bien. Bien. Por ejemplo, acá en este caso dice, se ha lanzado un dado 120 veces y se han recogido los resultados en la siguiente tabla de frecuencias, ¿no? Acá, ¿cuál sería la moda? 23. La moda. 5. Exactamente, bien. Recuerden que la moda, yo lo que tengo que decir sería la variable, ¿no? En este caso el 5. ¿Qué significa? Que en el dado, el 5 fue el número que más salió, ¿sí? Ahora, si yo quiero sacar la mediana, ¿qué tengo que mirar acá? La variable entre 3 y 4. Exactamente, La sumatoria de 19 más 18 dividido 2. exactamente. 18,5. Como yo tengo una ¿no? cantidad par de datos, entonces me voy a quedar entre el 3 y el 4, ¿no? Y tengo que hacer la sumatoria entre 18 y 19, que sería, y dividido 2, que sería 18,5, ¿no? Sí. Bien, y para hacer la media, sumo todas esas frecuencias y lo divido por ¿cuánto? 6.
¿Por cuánto lo divido? Por 6. Bien, por 6, porque tengo 6 números, ¿no? 6 variables. Perfecto. Bien, bueno, ahora dice, se ha lanzado un dado 144 veces y bueno, esas fueron estos fueron ay, 2 dados, perdón, 144 veces y esto es la tabla de frecuencias donde fueron anotando los puntos. Bien, acá, ¿cuál sería la moda? 7. La moda es 7, exactamente, porque es el que más se repite, ¿no? Y la mediana, 6 y 7. 23. 23. exactamente, 23, porque acá, fíjense que empieza en el 2 y termina en el 12. ¿No? No tiene desde el 1. No tiene 1. valores. No tiene 1. Exactamente, son 11 valores. Y acá sí tengo una medida central, que sería el porque es 7, impar. exactamente, con su frecuencia de 23. Profe, hay casos que la moda, la media y la mediana coinciden. Sí, hay casos que sí, obvio. Sí, sí. En este caso, la moda y la media están coincidiendo en la misma variable. Exactamente, la moda y la mediana coinciden. Tendríamos que ver si la media también coincide, ¿no? Que tendríamos que hacer la sumatoria de todo, dividirlo por la cantidad total de números que tengo, que en este caso son 11. Ojo que son 11. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando 2 dados. En ningún momento me puede dar 1. Fíjense que los dados tienen del 1 al 6 y en ningún momento me puede dar 1. O sea, empezamos por el 2, ¿no? Que sería que me toquen en los 2 dados un 1. ¿Se entiende? Sí. Y el número mayor sería el 12, porque si yo tiro los 2 y me tocan 2, 6, que sería el mayor en cada dado, sería 12, ¿sí? Después el resto tiene millones de variables, ¿no? Por ejemplo, el 6 me puede tocar 1 y 5, me puede tocar 2 y 4, 3 y 3, ¿sí? Pero bueno, en 2 y en 12 son esas dos opciones nomás. Bien. Bueno, ¿se entendió esto entonces? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe. Profe, Sí. ¿podría repetirlo, por favor? Sí, No ¿qué? entendí bien. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el valor central. En este caso, fíjate que tenemos 11 datos. Y el valor central es justo el 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mediana? Bueno, 23, que es su frecuencia. Es la frecuencia del valor que tenemos en el medio, o sea, el valor central. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, dice, bueno, repite tus lanzamientos y obtén la media, eso ya no, ¿sí? Pero sí calcular la media correspondiente, necesito también calcular la media correspondiente, no la de lanzar ustedes dados y hacerlo, eso no. Pero sí calcular la media. Y en este, fíjense que ya que tiene el punto 3. Intervalo. Exactamente, tiene intervalos. Y los intervalos recuerden que teníamos que tomar la mitad de cada intervalo y multiplicarlo por la cantidad de la frecuencia. ¿Sí? En el punto 4 lo mismo, tiene intervalos, tengo que tomar la mitad, dividirlo por 2 y sumar los dos extremos, dividirlo por 2 y después multiplicarlo por la frecuencia. ¿Sí? Exacto. Bien. Bueno, la idea es que puedan hacer estos 4 puntos, ¿sí? Que son los 4 de media solamente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esto lo tiene que subir, ¿no, profe? Esto sí, yo todavía no lo subí, pero la idea es que puedan hacer eso y que puedan leer un poco de la desviación típica, que es esto que continúa, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero léanlo, porque acá está explicado bastante sencillo, bastante bien, hay ejemplos, ¿sí? Igualmente lo vamos a ver como vimos recién esto, lo vamos a ver la semana que viene detenidamente, vamos a ver si hace falta algún otro ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver con otras cosas, pero para que lo vayan leyendo y se vayan adelantando un poquito. ¿Sí? ¿Y con eso cerramos? Sí, sí, con eso cerramos esta primera etapa. Por eso la idea es en 2 o 3 semanas tomar algún múltiple choice. ¿Sí? La idea es, por ejemplo, ¿no? Tener un problema. Yo les voy a presentar un problema así
y les voy a decir, bueno, la media es tal, tal o tal. Entonces ustedes me van a poner ahí cuál es la media. Va a ser como un múltiplo de 8. Ustedes me van a tener que decir de todos esos valores cuál es la media para ustedes. ¿Sí? Perfecto. Ese va a ser como la primer nota que tenga. Ok. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda? No. Profe, la media era el valor con la variable, con la mayor variable. El promedio era la sumatoria de todo lo que hicimos recién con las temperaturas. La suma de todo dividido la cantidad total. ¿Esa es la media? Sí. Esa es la media. ¿Sí? Y después tienen que leer esta parte que dice la desviación típica. ¿Sí? No sé si piensan que van a tener algún problema y quieren que nos conectemos más tarde para ver estos ejercicios del 1 al 4 o ya directamente la semana que viene empezamos con la desviación. La semana que viene. Profe, sería bueno que los hagamos y los subamos al Classroom. Bueno, sí, y lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Sí, Está bien, perfecto. Perfecto. Bien, si tienen algún